Buenas tardes, doctor y compañeros en general. El día de hoy mi grupo y mi persona daremos a conocer el tema de farmacología de los receptores nucleares. Bueno, como definición le podríamos denominar, ¿no?, como factores de transcripción a estos receptores nucleares y que van a estar activados por ligandos y lo cual van a modular, ¿no?, expresiones de diferentes genes que van a estar implicados en lo que son las diferenciaciones, la apoptosis, el crecimiento y también lo que es en la parte del metabolismo, ¿no?, o entre otras actividades. En lo que son sus características, vamos a dar que la expresión de lo que son los receptores nucleares van a ser dependientes del tipo de tejido y también de un contexto celular, ¿no? Y también la desregulación de sus expresiones que van a estar involucradas en lo que son las diferentes enfermedades, que por ejemplo van a ser la diabetes, el cáncer y también algunas alteraciones cardiovasculares. En lo que son sus actividades, van a regular, ¿no?, gracias a lo que son sus activados de ligandos, un gran número, ¿no?, de genes de forma dependiente, lo que es del tipo y también del contexto celular. Y bueno, su localización de estos receptores nucleares, ¿no?, van a estar altamente cambiantes, ¿no?, dinámicos y que van a percutir en todo lo que son las funciones nucleares que se van a ver. En lo que son sus bases importantes en acciones farmacológicas, vamos a ver que la reciente finalización de un proyecto denominado Genoma Humano, ¿no?, ayuda a conocer con detalle todo lo que son las secuencias de los nucleótidos en toda nuestra parte de nuestro genoma, ¿no? Y bueno, en la parte de la farmacología, ¿no?, es muy importante en lo que son la cantidad de potenciales blancos farmacológicos frente a estos receptores nucleares, ¿no?, ya que estos van a estar implicados en todo lo que son las actividades y la parte de la respuesta, ¿no?, para muchas sustancias farmacológicas en nuestro organismo, ya que van a depender mucho, ¿no?, con lo que son los receptores definiéndose como farmacológicos y también biológicamente en lo que es una caracterización de una unión, ¿no?, frente a las unidades que se van a componer, los mensajeros, que van a utilizar las diferentes o los diferentes tipos y subtipos de receptores nucleares. También van a estar asociados a diferentes enfermedades sistémicos, ¿no?, como ya se había visto en sus características, la parte del cáncer, las afecciones cardiovasculares. En lo que son sus estructuras, ¿no?, de estos receptores nucleares, bueno, van a estar conformados, ¿no?, por dominios conservados, denominados que de A, B, C, D, E y F, ¿no?, y que van a partir desde un extremo, lo que es N terminal, hasta la C terminal, ¿ya? Y bueno, en lo que es la región AB va a comprender el primer dominio, como se ve en la imagen, ¿no?, y que va a ser la parte de la activación transcripcional. Una de sus características de lo que es la región C es que va a presentar lo que es el dominio de la unión con el ADN, ¿ya? La región D es la parte la que va a hacer la secuencia de localización nuclear o también denominada región bisagra. El dominio E es la parte más importante ya que contiene un dominio de una unión a lo que es el ligando LBD, ¿no?, región moderadamente que va a ser conservada, ¿no?, a lo cual se van a fijar el ligando o el fármaco, ¿no? Y bueno, pues esta va a ser la parte de interacción con el fármaco, ¿no?, como ya se había mencionado. Y bueno, la F es la parte del dominio terminal, la C terminal, ¿no? En lo que es nomenclatura y clasificación, vamos a ver que el genoma humano se ha identificado, ¿no?, por 48 genes que se van a codificar en todo lo que son los miembros de la superfamilia de los receptores nucleares, ¿ya? Y bueno, estos van a estar relacionados, ¿no?, van a transducir lo que son las señales de los ligandos específicos de naturaleza lipofílica, por ejemplo, también las hormonas esteroideas, las tiroideas y los ácidos grasos, o también ligandos no naturales, ¿no?, con los fármacos tiazodineonas, ¿no? Bueno, vamos a ver también que recientemente un comité, ¿no?, de expertos designados por la Unión Internacional de Farmacología Básica Clínica, ¿no?, propuso un sistema, ¿no?, de nomenclatura basada en lo que son la parte de los análisis filogénicos, ¿no?, que van a ver las secuencias génicas, ¿no?, y que especialmente van a estar en evolución, ¿no?, esos dominios conservados a la vez con la unión de un ligando y el ADN. Y este sistema, ¿no?, va a dividirse en lo que son las superfamilias en 6
subfamilias, ¿no? Y estos van a contener lo que son 26 grupos de receptores. Acá vamos a observar las subfamilias de, bueno, pues el 1 al 6 y también va a estar considerado lo que es el 0, gracias a lo que son sus ligandes desconocidos, ¿no? O algunos receptores que van a estar relacionados en ello, ¿no? Sus diferentes grupos, que en total son 26, y ahí sus algunos receptores y sus algunos ligandos, ¿no? Como pueden ser las hormonas tiroideas, el ácido retinoico, ¿no? Y que en muchos se van a repetir, y también acá vamos a observar la parte de los huérfanos, ¿no? O medicamentos o receptores huérfanos. Bueno, también hay una nomenclatura de la primera subfamilia de los receptores nucleares, ¿no? Y esto está basado en lo que es la similitud de sus ligandos, ¿no? Y se van a dividir en tres. Por ejemplo, los receptores esteroides, ¿no? O los ER, ¿no? Que van a estar incluyendo aquí a los receptores andrógenos, también a lo que son los receptores de progesterona y también por último los receptores de glucocorticoides, ¿no? En lo que son los receptores que forman heterodímeros con los receptores del ácido retinoico, vamos a encontrar acá lo que es la parte de exclusión, ¿no? O inclusión también de lo que son los receptores tiroideos y del receptor de la vitamina D. En lo que son los receptores huérfanos, ¿por qué se le denomina así? Es porque aún todavía no se han determinado sus ligandos fisiológicos, ¿no? Y que por mucho tiempo no fueron determinados, ¿no? Y quedó con ese nombre como parte de desconocidos o huérfanos, ¿no? Estos ligandos. También vamos a observar, ¿no? De acuerdo a sus características de sus ligandos, que hay diferentes grupos. En realidad son 6 grupos en los cuales van a poseer, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1 son los receptores de la hormona tiroidea, en lo que es el grupo 2, los receptores de la parte de la retinoide, ¿no? El grupo 3, los receptores esteroideos, grupo 4, ya se le considera receptores huérfanos, igual el grupo 5 y el grupo 6, ¿no? Como desconocidos o huérfanos según su ligando. Entonces les paso con mi compañero para que les siga explicando sobre este tema de receptores nucleares. Vía de señalización genómica de los receptores nucleares. La vía de señalización genómica o clásica de los receptores nucleares comienza cuando el ligando se une al dominio LBD de su receptor nuclear específico. Como resultado de esta interacción ocurre un cambio conformacional de los receptores nucleares que permite la disociación de proteínas que los mantienen en un estado inactivo en el citoplasma, como es el caso de la chaperona HSP90, y favorece su acumulación en el núcleo celular. En el interior nuclear, los receptores nucleares como monómeros, homodímeros o heterodímeros se pueden unir a secuencias específicas en el ADN y reclutar proteínas correguladoras para así poder dirigir la transcripción génica. Los correguladores transcripcionales no se unen directamente al ADN, sino que son reclutados por los receptores nucleares a través de sus dominios de transactivación y se dividen en coactivadores y correpresores. Los coactivadores están asociados a la relajación de la estructura de la cromatina por poseer o reclutar proteínas con actividad de acetilación de histonas, mientras que los correpresores están disociados a la compactación de la cromatina por poseer actividad de desacetilación de histonas. Y bueno, de esta forma los correguladores de receptores nucleares modulan la compactación o descompactación también de la cromatina para reprimir o inducir respectivamente la expresión génica. Bueno, a pesar que los receptores nucleares son conocidos por sus funciones genómicas o clásicas, algunos de ellos, como los receptores de hormonas esteroideas, también han sido localizados en la membrana celular y pueden desencadenar cascadas de señalización intracelulares, activando diversos segundos mensajeros que conllevan a la activación de sinasas o vías dependientes de calcio para generar diversas respuestas biológicas. Estas vías rápidas de transducción de los receptores nucleares no relacionadas con sus funciones transcripcionales son conocidas como vías no genómicas o vías no clásicas.
También cabe señalar dentro de la vía de señalización a la envoltura nuclear y el poro nuclear. La envoltura nuclear es una doble membrana que separa el compartimiento citoplasmático del nuclear y permite el transporte bidireccional a través de los complejos proteicos del poro nuclear. Y bueno, tenemos el complejo del poro nuclear, el cual está constituido aproximadamente por 100 proteínas llamadas nucleoporinas. Y estas participan en el transporte de proteínas como los receptores nucleares entre núcleo y citoplasma. Importación y exportación nuclear de los receptores nucleares. Tanto la localización subcelular de los receptores nucleares como de otros es altamente dinámica entre los compartimentos de citoplasma y el núcleo. La entrada de receptores nucleares al interior del núcleo es un proceso conocido como importación celular. Para que se lleve a cabo este proceso se requiere de transportadores identificados como importinas alfa y beta, las cuales se unen con receptores nucleares que se denominan proteínas cargo. El transporte subcelular requiere de la interacción de las importinas con secuencias específicas de los receptores nucleares denominados secuencia de localización nuclear. Y bueno, cabe indicar que diversos estudios demuestran que los receptores nucleares activados por su ligando presentan cambios conformacionales y su translocación hacia el núcleo celular. Es por ello que el estímulo de su ligando específico conduce a la acumulación nuclear de los receptores nucleares y esto favorece sus funciones regulando la expresión génica. Bien, ahora tenemos lo que es la proteína CRM1, también conocida como exportina, y el CRT, también conocido como la calreticulina, como las principales exportinas de los receptores nucleares. Bueno, cabe mencionar que la CRM1 es la exportina más estudiada que está implicada en la salida de diversas proteínas del núcleo. La exportación nuclear de la mayoría de los receptores nucleares evaluados es también dependiente de la actividad de la exportina. A pesar de las discrepancias en la identificación de los receptores nucleares, el uso del inhibidor LMB establece la participación de la exportina CRM1 como la exportina requerida para el transporte del núcleo al citoplasma de un gran número de receptores nucleares, entre ellas el receptor de andrógenos y también entre otros. Entre otros receptores nucleares se han identificado y probado experimentalmente comprobando su funcionalidad, mientras que otros han sido solamente identificados mediante estudios bioinformáticos, siendo considerados como exportinas putativas. En algunos otros casos existen divergencias sobre la ubicación de estas exportinas funcionales, mientras que otras se encuentran localizadas, pero que aún no se logran identificar correctamente con los estudios dados, ¿no? No obstante, todos los estudios establecen que la exportación celular de los receptores nucleares requieren sí o sí de la exportina tipo CRM1. El proceso de exportación nuclear dependiente de la CRM1 de algunos receptores nucleares puede estar acoplado a modificadores post-transduccionales del mismo. O como ejemplo podemos mencionar a la R. También, por otra parte, la calreticulina es la otra exportina utilizada por los receptores nucleares para llevar a cabo su salida del núcleo. La función de la calreticulina o CRT como una exportina de los receptores nucleares resulta relevante debido a que únicamente se ha mostrado su participación con la exportación nuclear de la proteína PKI y de algunos receptores nucleares. De forma interesante, esta proteína mencionada contiene exportinas a través del cual se asocia a la
calreticulina. Se asocia a la calreticulina para poder ser transportada al exterior del núcleo, que en contraste no todos los receptores nucleares a los que se asocia la calreticulina presentan lo que vendrían a ser las NES. Por otra parte, también se mostró que el heterodímero receptor por retinoides se une al promotor de la hormona paratiroidea para regular negativamente su expresión. En la enfermedad del hiperparatiroidismo, los altos niveles de la proteína calreticulina bloquean la actividad del PDR. Y este estudio, existe un estudio que sugiere que la calreticulina podría unirse al DVD junto con otros receptores nucleares para así poder bloquear su unión a sus elementos de respuesta de la hormona y posteriormente promover su salida del núcleo celular. Y continuando con la exposición, tenemos en este caso dos tipos de clasificación de los receptores nucleares. Específicamente van a estar localizados en la membrana nuclear y se va a llevar a cabo la exportación nuclear de diferentes proteínas, como en este caso la CRM1, que va a ser una proteína codificada por un gen que va a estar localizado en el cromosoma humano 2p15. Va a tener una estructura que tiene como forma de un anillo y va a estar constituido de un 21 GAT. También en este caso va a ser miembro de una superfamilia de las carioferinas. También en este caso la exportina tiene un peso molecular de 112 kilodaltons. La CRT en este caso va a tener va a estar formado por 3 dominios estructurales y funcionales. En este caso el dominio P y C tienen en este caso la afinidad de unirse diferentemente en este caso al calcio. Y ahora lo que es el dominio N, que es altamente conservadora, ahora el dominio P va a estar rico en prolina y el dominio C va a tener la interacción con otras chaperonas. La calcitoculina, que es una proteína, va a tener un peso de 46 kilodaltons y van a estar localizados específicamente en diversos compartimentos celulares que van a modular las concentraciones intracelulares del calcio y va a actuar también como una chaperona para así facilitar el plegamiento de las proteínas. En este caso la CRM1 y la CRT van a ser principales exportinas en este caso de los receptores nucleares. Por decir, primero van a utilizar en este caso la primera vía, que es la vía de exportación nuclear, en este caso de tanto la CRM como la CRT. También va a tener lo que es la exportación nuclear dependientemente de lo que es la CRM1. De ahí va a tener la exportación nuclear dependiente de la CRT. De ahí también va a tener el uso alternativo de las vías de exportación de los receptores nucleares. También va a tener la cooperación entre las vías de la CRM1 y la CRT. Estos van a ser las principales exportinas que van a interactuar en este caso con los receptores nucleares. Doctor, compañeros con todos, continuando con la exposición, ahora hablaremos del caso clínico en la expresión de receptores nucleares de la encía en el síndrome de ovario poliquístico, un estudio de un caso preliminar. Para ello, primero hay que tener que la enfermedad periodontal se inicia por la placa dental microbiana.
pero su progresión depende de la susceptibilidad del individuo en particular. En esta, varias enfermedades sistémicas modifican la expresión de la enfermedad periodontal. Las hormonas esteroideas sexuales femeninas, entre ellos el estrógeno, progesterona y andrógenos, son importantes factores modificadores que influyen en la enfermedad periodontal. Los tejidos orales exhiben varios receptores para estas hormonas, que hacen de la encía un órgano diana de su acción directa. Entonces, ante ello se presenta el caso de una mujer soltera de 23 años que fue sometida al departamento de periodoncia e implantación oral de la India. La paciente presentó un síntoma principal de inflamación de las encías en la región anterior inferior, dolor y sangrado espontáneo generalizado que había persistido durante más de 2 meses. Una evaluación adicional reveló una historia de un año de sangrado gingival durante el cepillado. Informó que la inflamación había comenzado en la papila interdental de los dientes anteriores mandibulares y había aumentado gradualmente hasta afectar la papila interdental de todo el arco mandibular y el arco posterior derecho superior. Al mismo tiempo también notó un mayor espacio entre sus dientes anteriores mandibulares, como se nota en las siguientes imágenes a la parte derecha. Entonces, se cree que las hormonas sexuales esteroideas juegan un papel importante en el mantenimiento de la masa ósea. Influyen directa e indirectamente en varias células a través de receptores de los tejidos diana, incluida la encía. Estas hormonas también actúan cambiando la eficacia del epitelio como la barrera contra la agresión bacteriana y afectando el mantenimiento y la reparación del colágeno. En el síndrome de ovario poliquístico afecta varios niveles hormonales en el cuerpo. Las mujeres con el SOP tienen un exceso de andrógenos en combinación con resistencia a la insulina. Sus niveles de estrógenos pueden variar mucho, de bajos a normales o altos, ¿no? El estrógeno juega un papel importante en el mantenimiento de la masa ósea al influir en el metabolismo mineral óseo y también inducir fibroblastos y proliferación de queratinocitos.